¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Voy a presentar a quienes me acompañan en un día que es realmente, voy a decir, histórico. No es un adjetivo ni positivo ni negativo, pero describe algo que no tiene antecedentes. No solamente del regreso a la democracia, sino incluso para atrás, que es un ambicioso plan de reformas que está sustentado en la idea de que Argentina está en emergencia en todos los temas, no económico, económico, administrativo, jurídico, energético, electoral. Esto, argumenta el presidente, justifica las facultades especiales y todo este paquete de reformas tan ambiciosas para, dice él, cambiar la Argentina. Vamos a compartir en breve un tuit y una posición del gobierno a todo o nada. ¿Es a todo o nada o después será capaz de negociar? ¿Desea negociar? Esta es la pregunta que todos nos hacemos. Sabemos que hay para algunos temas algunas líneas de negociación. Y la pregunta que uno se hace es, ¿tenía otra alternativa un gobierno en minoría en el Congreso, en extrema minoría, que ir muy fuerte y de modo muy ambicioso de entrada en una batalla contra el paso del tiempo, sabiendo que los próximos meses van a ser muy inflacionarios y van a erosionar un poco la paciencia? Para cumplir el contrato electoral con 6 de cada 10 argentinos, dice, ven, prometí shock, esto es shock. Ahora la pelota la tiene también la política y la justicia. Nosotros cumplimos, dijimos que había que reformar la Argentina, acá está. ¿Se podrá? ¿Vale todo? ¿Dónde queda la división de poderes? Vamos a intentar charlar de esto en este programa. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Muy bien. Jessica Bossi. Feliz miércoles. Muy bien. Y está Osvaldo Bazán. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Quisiera compartir con ustedes un tuit de Javier Milei que tiene minutos. Ahí lo vemos. Es decisión del presidente Javier Milei, esto lo dice la cuenta, que es la oficina del presidente, liberar de las trabas del Estado opresor a las fuerzas productivas de nuestra nación con el objetivo de comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial. Fíjense ustedes, casi la apelación, les diría, filosófico, religiosa, bíblica, de liberar las fuerzas, casi como una especie de salida de Egipto, si ustedes quieren. Cada uno puede pensar en una narrativa. Esta es una narrativa muy fuerte, muy apoyada en muchos indicadores sociales que son absolutamente reales, pero ahí, en ese concepto, apoya la ambiciosa reforma que quiere Javier Milei. Eso ahí va, incluso con el título, tiene que ver con esa narrativa que vos decís, porque dice bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, esto que remite a Juan Bautista Alberdi, esto que remite a la Constitución de 1853, que tiene que ver con esta idea de la cuestión libertaria. Ahora, declara la emergencia pública, económica, financiera, fiscal, de seguridad y una profunda reforma política que va a dar mucho que hablar, que va a haber, hay que ver si el Congreso, él va a tener fuerza para eso. Me parece un elemento que, para lo último que vos decías, ¿negociará o no? El detalle de que haya ido Francos, el ministro del Interior, a llevarlo, es un dato político, me parece, porque en los últimos días Francos había perdido un poco su visión dialoguista de sentarse con los gremios, incluso había sido desautorizado de hablar con la CGT en los últimos días, en manos de la línea dura, Pose, la hermana de Milei, y Federico Sturzenegger. Que hoy haya ido Francos con esto, a mostrarlo con video, con foto, me parece que abre un camino como es el de negociar con otros espacios Veamos políticos. la foto, ahí está. Es una foto importante y con mucha carga simbólica. Exacto. Está ahí. El ministro del Interior entregándole a Martín Menem. Bien. El proyecto. Ve y haz tu trabajo, Martín Claro. Menem. Jessy. Sí, es simbólico porque claramente un proyecto en la Cámara de Diputados no ingresa de esa manera en el sistema. Sí, lo que está llevando ahí adentro son 183 páginas del proyecto de ley Ómnibus, que no es una novedad. Cada inicio de gobierno lo hizo, por ejemplo, Alberto Fernández, lo hizo Mauricio Macri. Envían un proyecto de ley que, ¿qué quiere decir que es Ómnibus? Que mete adentro un montón de reformas y que se aprueban por sí o por no, después hay discusión de cada artículo, pero en general. Y tienen una mirada muy fundacional. Alberto Fernández
por ejemplo, creó el impuesto país y hablaba de una Argentina solidaria. Todos se buscan un título. Por supuesto que en este caso de Milei tiene atrás un relato mucho más potente porque es un cambio radical el que plantea no solo en cuestiones tributarias, en cuestiones de reforma política, sino sociales. Habla hasta del divorcio. Es decir, abarca un montón de cuestiones que también hay un reconocimiento por parte del gobierno que este proyecto de 664 artículos no va a ser aprobado tal cual como fue enviado, porque reconocen que hay puntos que son muy controvertidos y que lo que se abre acá es una gran discusión, uno puede decir interminable en un punto, porque por la propia dinámica del Congreso, ¿a cuántas comisiones va a ir este proyecto? Porque habla de prácticamente todos los temas, cómo se va a resolver el debate en cada una de las cámaras, ni hablar de después tener el acuerdo para aprobar desde facultades delegadas, que son los famosos superpoderes, que le dan discrecionalidad al Poder Ejecutivo en funciones que son naturalmente del Congreso en 11 áreas, lo mismo que Alberto Fernández también lo había hecho. Alberto Fernández en su primer proyecto fue por 1 año, en este caso plantean hasta 2025, prorrogable por 2 años más. Ya la oposición o algunos dirigentes de la oposición anticiparon que están en contra de esta posibilidad. Hoy a la tarde hubo una reunión de voceros en la Casa Rosada y me llamó la atención lo que me dijeron varios, que es que hubo una orden de habilitar a los ministros para que defiendan este proyecto de ley ómnibus. Hasta ahora habíamos visto que por semana se elegía un vocero y era muy quirúrgico a dónde aparecía y qué decía. En este caso hay una intención de darle más volumen político a esta discusión, que es un proyecto de ley, a diferencia del DNU, que es a todo o nada, acá está abierto a negociaciones. Osvaldo. Lo que asombre es el hecho de que tanta gente diga, uy, se quiere arrogar todos los poderes del Estado. Como bien decía recién Jessica, Alberto Fernández lo hizo. Declaró emergencia en 11 áreas y en esas 11 áreas tuvo manejo discrecional, primero hasta 2020 con la facilidad de prórroga. Recordemos que cuando apenas asume y saca esta ley, porque tenía mayoría en diputados y en el Senado, lo que hizo fue aumentar 30% el precio del dólar con el impuesto país. Digamos. O sea, no es nada nuevo. Carlos Menem, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, siempre tuvieron estas facultades extraordinarias. Quien derogó estas facultades y el único presidente que en este siglo no tuvo estas facultades fue Macri, que las derogó. Digamos, en los 4 años de Macri... Macri simbólicamente, como un acto fundacional de su gobierno, y simbólicamente las corrió. Las corrió. En un momento donde estaba muy cuestionado el manejo unipersonal. ¿Se acuerdan que se decía el Congreso parece una escribanía, está pintado, etcétera? Bueno, recuerdo que a esa persona a la que le dicen Macri basura, vos sos la dictadura, fue el único que gobernó en el país sin estos superpoderes. Sí, igual, bien. Eso que vos decís así, lo que me parece que tiene de llamativo esto es que todo esto que él propone tiene que ver con su debilidad legislativa. Y ahí está el tema. ¿Dónde van a lograr el apoyo de los sectores del PRO, de la UCR, de Cambio Federal, todo este grupo de Pichetto que incluso se agrandó en estas últimas horas, con cuestiones, por ejemplo, como privatizar 41 empresas emblemáticas? Bien, hablando de eso, uno de los ejes más fuertes de este proyecto ómnibus tiene que ver con la privatización de empresas públicas. Vamos a ver 10 del total de las que intentarían privatizar. Veamos, por favor. Que son tal vez las más simbólicas que estás hablando. Ahí tenés YPF, Aerolíneas, AISA, el Banco Nación, Telam. Vamos a mostrar otras. La Casa de la Moneda, yacimientos carboníferos, corredores viales, Intercargo y fabricaciones militares. Por supuesto, siguen las firmas, siguen las empresas muchísimo más. Vos tenés YPF. A diferencia de otras envíos de leyes muy ambiciosas y ómnibus, esta incluye este paquete de privatización. Que también aparece como una gran discusión política más que el hecho de privatizar. Por ejemplo, YPF es una empresa que, lo hemos discutido con varios invitados acá, vos no la podrías privatizar hoy, en todo caso la tenés que potenciar y luego en su momento discutir. La Aerolíneas, él dijo, se la doy a los trabajadores. Ahora, el tema del Banco Nación me parece muy simbólico, ¿no? Digo,
pensar en privatizar el Banco Nación es un dato muy fuerte que tiene que ver, obviamente, con algo que hay que reconocer. Milei lo decía en campaña. Bien. Sí, en el capítulo 3 lo que plantea es que todo esto está sujeto a privatización. No es que está privatizado solo por aprobarlo en este proyecto. Abre la puerta para. Sí, y plantea también la creación de sociedades anónimas, que es lo que ya tenía el DNU, que quedó medio boyando. No sabemos si va a terminar, va a tener vigencia desde el 29 de diciembre, pero no sabemos qué camino va a seguir. Algunas de las empresas ya son sociedades anónimas, con lo cual no cambiaría mucho su situación, pero sí está claro que deja encaminado el camino para que, dependiendo de cuál sea la estrategia de Milei, avance en cada una de estas 41 empresas que son un gran agujero fiscal. Bien. Ese es el Yo punto. Todos los quiero medios del Estado. mencionar- Están todos los medios del Estado y todos los medios de contenido del Estado. Sí. Y mucho más próximo, no es que esto no lo sea, pero mucho más directo a todos nosotros, la derogación de la fórmula jubilatoria, que claramente les hizo perder a los jubilados, pero bueno, ahora sería bajo el criterio del presidente cuánto se aumenta. Bueno, eso fue exactamente lo que hizo Alberto Fernández cuando no, asumió. hizo con el bono. Reformó la fórmula de Macri con el argumento de que estaban perdiendo. Finalmente perdieron con la nueva fórmula y compensó, como hicieron toda la vida, Arbitrariamente. metiendo bonos Exacto. según la capacidad y las ganas que Pero tenía. eso lo hizo con las facultades extraordinarias también. Por supuesto, pero lo que digo es ahora no va a haber ninguna fórmula de piso, vamos a ver de qué modo van a ir compensando. Lo que También dice- la facultad de aumentar retenciones. Sí. Vamos a ver la reacción del campo con eso. Sí, lo que dice cuando... El campo y la industria. En el artículo que suspende en realidad la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria, dice que hasta tanto se redacte una nueva fórmula, el Poder Ejecutivo va a realizar aumentos periódicos atendiendo sobre todo los de ingresos más bajos. Eso lo está diciendo por ley. Bueno, muy bien. Está con nosotros alguien que eventualmente puede ser presidente de la Nación. Es el tercero en la línea sucesoria, es el presidente provisional del Senado, es Bartolomé Abdala. Bienvenido, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias Diego por la invitación, Pablo, Jessica, Osvaldo. Un gusto, un placer estar con ustedes y bueno, a disposición para comunicarle a la gente un montón me imagino, de todas estas medidas que ha tomado nuestro presidente, que ya lo había anunciado en campaña, eso es lo loable, la coherencia a través del DNU y de esta ley que, si me permiten llamarle ley base, prefiero diferenciarla del nombre con la ley ómnibus porque en realidad así lo dice su encabezamiento y así de alguna manera entendemos nosotros, los elegidos por la Libertad Avanza, que es una ley base que viene a poner reglas claras, cuál debe ser el camino en que la sociedad argentina tiene que vivir por muchos años, si Dios quiere, ¿no? Bien, ¿cómo es el proceso de esto? Porque se va a hablar un montón de muchos temas muy sensibles. Entonces, ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa durante enero? ¿Cuándo empezamos a ver actividad? ¿Cómo es todo este proceso? Básicamente el DNU entra en vigencia el día sábado. Es el DNU. El DNU. La ley entró ahora, va a entrar por diputados. Allí va a entrar, se tienen que terminar de conformar las distintas comisiones, que son 5 o 6 comisiones, de presupuesto, legislación general, ¿Cuándo de se trabajo. podrían terminar de conformar? Bueno, han estado trabajando en el día de hoy, estaban reunidos tanto en senadores como en diputados, los presidentes de los bloques, para conformar esta comisión. Si Dios quiere, yo entiendo que mañana ya deberían estar conformadas las comisiones y ya a partir de esto se podría empezar a trabajar en las distintas comisiones a partir de la semana próxima, ¿no? Bien, ¿cuánto tarda una comisión, creen ustedes, con tantos temas, en empezar a producir resultados? Por sí o por no, diría Massa. Mirá, en las comisiones, lo lógico, muchas veces, si los temas son razonables y se ponen de acuerdo rápidamente, en una reunión de 3, 4, 5 horas deberían resolverlo y sacar un dictamen. No pasa eso nunca. Sucede, tal cual, Jessica, que muchas veces no pasa. Esta ley tiene 664 artículos. En el 654 justamente tenés un proyecto que es la ratificación del DNU, o sea que yo creo que no se va a resolver en la primera reunión. Además, hay varias comisiones, por lo tanto, según la temática, tiene que ir a varias comisiones. Y bueno, y después habrá un dictamen de todas las comisiones donde va a ser tratado en el recinto. Dios quiera que lo podamos tratar en este periodo extraordinario que es hasta el 31 de enero, ¿no? Una duda.
los superpoderes, ¿no? Digamos, la suspensión de la fórmula jubilatoria. ¿Qué tiene que pasar para que empiece a regir y que sea el gobierno el que dé los aumentos con su propio criterio? Eso a partir del DNU, que empieza el día sábado, ya el gobierno tiene facultades para... O sea, ¿a partir de cuándo a partir de cuándo los jubilados van a empezar a cobrar con el ajuste que va a dar el gobierno con un criterio propio y no de fórmula? Eso lo puede resolver el Ministerio de Economía después, a partir de que tiene vigencia el día sábado el DNU. Bien, Pablo. A ver, usted está diciendo en lo que es, pensemos que es verano, ¿no? Y hay muchos, me imagino, legisladores que tendrán planes de irse de vacaciones. Ustedes van a tener una dificultad para decir, bueno, a partir del 8 de enero empezamos a sesionar y las extraordinarias son hasta el 31. ¿Tienen fe en que puede salir lo que salga de todo este proyecto antes del fin de enero? Nosotros como legisladores entendemos que hoy en día en la conciencia, tanto de los diputados como de los senadores, no conozco que estén pensando en vacacionar. Si hay alguno que está pensando en vacacionar, la verdad, lo invito a reflexionar y que nos acompañe en el recinto de ambas cámaras, porque la verdad, hoy el presidente lo acaba de manifestar, estamos en emergencia en varias áreas, hemos recibido el país en llamas. No es creo que es una obviedad, no es una falsedad lo que se manifiesta cuando decimos que estamos en emergencia. Me parece que nosotros hoy los legisladores que nos hagan trabajar en diciembre y en enero, me parece que es algo normal y que tenemos que hacerlo con mucho entusiasmo. Pensar en vacacionario hoy en día me parece que no es lo apropiado para un legislador en estos momentos. ¿Ya comprometieron su presencia los legisladores? Sí, en senadores... Tengo entendido que sí, yo he hablado con varios y no hay mayor inconveniente de sesionar. Después hay unas cuestiones de fondo que por ahí ellos te discuten, digamos, o que te dicen que no sería la ley de boleta única, que seguramente se va a tratar en senadores, te dicen que no sería urgente, pero bueno, ellos están convencidos de que al llamado extraordinaria van a estar, ¿no? Si no dan quórum, no sería por un tema de vacaciones, sino por un tema de estrategia política. ¿Cuán abiertos están desde el oficialismo, desde la Libertad Avanza, a discutir artículo por artículo, sabiendo que están en minoría? Por supuesto pueden tener apoyo del PRO, de algunos otros bloques, pero en principio son minoría, y sabiendo también que la discusión en el Congreso usted hacía la cuenta. Pero la verdad es que por lo menos 2 semanas de debate en comisión, hasta que, si se ponen de acuerdo, hay un dictamen, se lleva al recinto, puede pasar un mes en diputados, y el Senado tiene plazos más lentos porque tienen que pasar una semana desde el dictamen hasta que lo llevan al recinto, tiene y todavía no están las otras comisiones. Normas. Todavía no están formadas las comisiones. Claro, o sea, uno mirando a priori cómo funciona el Congreso dice, bueno, en 2 meses esto ni siquiera va a estar aprobado. Pero eso siempre teniendo en cuenta de si van a estar abiertos o no a la negociación. Nosotros somos una fuerza nueva que siempre hemos manifestado nuestra voluntad de escuchar, especialmente escuchamos a la gente, y felizmente nos fue bien en la elección. Y después, desde lo personal, estamos siempre abiertos a escuchar, a dialogar, a consensuar, a tratar de persuadir a los demás congresales que nos acompañen en proyectos de ley que realmente son coherentemente válidos y efectivos. Entonces me parece inverosímil de que haya proyectos de ley que no sean aprobados cuando, más allá de la politiquería, que a lo mejor no le conviene que lo saque Javier, porque dice, no, cuando nosotros seamos gobierno lo vamos a sacar, o que lo presente un legislador de ellos. Me parece que lo que está bien hay que sacarlo y aprobarlo entre todos. Ojalá muchas leyes sean aprobadas por unanimidad, ¿no? Porque hay muchas cosas que son muy buenas. Hasta ahora se reunió una sola vez para elegir las autoridades, y la verdad que ahí, en un movimiento que hizo Villarruel, que seguramente usted participó, lograron aprobarlo. ¿Usted confía que ese número que significó imponerse al kirchnerismo lo van a tener para el grueso? Obviamente hay cosas que el radicalismo no está de acuerdo, pero para el grueso de este paquete. Mira, yo lo he dicho muchas veces, ese número de 39 no es una mayoría automática. Claro. Habrá que tratarlo proyecto por proyecto o votación por votación, como se quiere interpretar. Pero sí somos optimistas que con la voluntad de diálogo que hay en nuestra fuerza, con Victoria especialmente, y con la gente de la Libertad Avanza, somos optimistas que se le va a ganar al kirchnerismo más de una votación. Un instrumento habitualmente usado en la negociación de las leyes ha sido desde el Poder Central los ATM. ¿La Libertad Avanza los va a usar? Mirá, Javier dijo que no hay plata.
O sea, para eso tenemos que lograr un punto de equilibrio. Yo vengo de San Luis, una provincia en que durante casi 40 años tuvo un déficit fiscal cero, tuvo equilibrio fiscal y tenía ahorro. O sea, vos gastas un porcentaje en gasto corriente, luz, sueldo, etcétera, y el excedente, lo que te entra, lo destinabas a planificar estratégicamente qué es lo que quería el gobernante y muchas veces el pueblo, porque se hacían reuniones en donde la gente elegía, bueno, un puente colgante o mejorarme una ruta, etcétera. A partir de ahí, de ese equilibrio fiscal, que es lo que tenemos que lograr en los próximos 90, 120 días, creo que podemos empezar a crecer. Hoy no hay nada para rascar en la olla. Hoy, la verdad, no hay nada. Entonces, la idea es generar ese equilibrio fiscal. Fíjate que con el sinceramiento del dólar ya empezó el Banco Central a poder comprar algo estos días. Entonces, si nosotros tenemos la suerte de lograr este equilibrio fiscal, que le pedimos el acompañamiento a todas las provincias, creo que va a ser un país donde realmente después, con recursos, se va a poder crecer y de ahí replantearemos y el presidente tendrá la facultad de dar algún ATN o no, según la urgencia que tenga alguna provincia o algún hecho muy casual, ¿no? El peronismo y el kirchnerismo usaron un montón los superpoderes, las facultades delegadas, pero ahora les están objetando el uso de estos superpoderes. ¿Qué tiene usted para decirle para los que dicen quieren manejar todo desde la presidencia? Me da vergüenza cuando los escucho, porque la verdad, ellos han hecho uso y abuso de esta misma herramienta del DNU. El que más usó DNU fue nuestro Kirchner, también Cristina, el mismo Alberto Fernández, manejó pésimamente la pandemia. Y sin embargo, bueno, ahora uno los escuche, parece que Milei fuera el arbitrario, cuando en realidad Milei encontró un país en llamas, un país con emergencia sanitaria, social, con una pobreza escalofriante. Como argentino, la verdad, me duele, me preocupa la pobreza donde estamos. Y todos queremos que esto tenga un final feliz, que este sea, como te decía recién, que estas sean las bases de un camino de la libertad donde se pueden desregular las distintas actividades productivas para que vengan inversiones, para que haya trabajo. Y por qué no, recién veía en la antesala de mi alocución, ¿por qué no un Milei por 4 años más? Porque el problema que tenemos es que los oficialismos vienen perdiendo... ¿Qué quiere decir? Reelección. Y reelección. O sea, ¿por qué? Ya sé, pero quería que a qué se refería él. No, lo que voy es que los oficialismos vienen... ¿Pero por qué menciona esto usted ahora? Ahora en la te reelección? lo explico brevemente. Los oficialismos vienen perdiendo con Cristina Fernández de Kirchner, con Macri, con Alberto Fernández y Cristina Fernández de nuevo. Entonces, cada vez nos va peor. O sea, si cambia el oficialismo, que el argentino, el ciudadano común, cada vez está peor. Por eso muchos de nosotros nos motivamos y nos queremos participar, involucrarnos en política. Y escucho en la ciudadanía que mucha gente quiere participar en política sin mucha experiencia. Creo que si le va bien a la Argentina, Milei puede ser reelecto. Entonces, que este caminito que hoy empieza a desasnarse, que se crean las bases, en esta ley que a mí me gusta llamar las bases, ley base más que ley ómnibus, creo que podemos encontrarnos en 4 años con un excelente gobierno y, ¿por qué no, la reelección de la libertad más? Hago una nota al pie. Pensando que le vaya bien a la Argentina. Perdón. Anoche Milei habló de la reelección. Pasó bastante desapercibido, pero él dijo, bueno, yo quiero estos 4 años y si me va bien, quiero otros 4 años. Cambió ahí. ¿Es así? ¿Ya están hablando de eso? Nosotros queremos, más allá de los nombres, queremos que le vaya bien a la Argentina, que esta ley base transite, que no se... Le pido a la gente que no nos votó, que es mucha la que no nos votó, pero muchos de ellos están convencidos de que hay muchas medidas de estas que son saludables, que nos acompañen, que tengan la paciencia, y estoy convencido que este es el camino para que la Argentina sea próspera y crezca. Yo quiero hacerle esta pregunta. Es claro que hay una emergencia económica y es clarísimo que hay una emergencia social. ¿Hay una emergencia administrativa? ¿Hay una emergencia energética? Es muy mala la condición energética, falta infraestructura, todo. Pero todo el país está en emergencia como para justificar el abordaje de las facultades delegadas en todos los temas. Mirá, como te decía... Reitero, economía claramente en emergencia, social claramente en emergencia. El resto con muchos déficits. ¿Pero es toda una emergencia Argentina?
nosotros entendemos que es necesario y urgente plantar las bases de la desregulación de las distintas actividades económicas, de darle la posibilidad a la actividad económica que no tenga tantas normas que la regulen. Creo que a partir de allí nosotros no imponemos nada. Esto está, como bien lo dice el proyecto de ley, está sujeto a el tema de la privatización, está sujeto a que se privatice o no, que se analice. Nosotros en el tema de las sociedades anónimas del fútbol, por ejemplo, le damos la libertad a los clubes a partir del DNU a que tengan la posibilidad de empezar a pensar, según sus estatutos, según sus socios, de tener un mecanismo distinto de cómo ser conducido. No imponemos nada, generamos a partir de ahora, ahí sí tenemos la necesidad y urgencia que a partir de que empezó nuestro gobierno, que fue hace muy poquitos días, los argentinos piensen que hay un camino donde la libertad es amiga de ellos. Bien, yo quiero preguntarle si hay alguna variación, yo no lo sé, hago esta confesión, en temas de derechos individuales. Por ejemplo, sobre el matrimonio, ¿hay algo dentro de este paquete de esta ley ómnibus? ¿Qué hay sobre Divorcio Express. Sí, está el divorcio express. Podemos Perdón, mencionar. pero no interviene, esto es para mí es importantísimo, sin intervención de abogados. Con consentimiento de las dos partes, O sea, ya está. Quita a los abogados Afuera, medio. ahí afuera. Sí. Sí. Es un A ahorro favor. importante. Bien, ¿qué otras cosas que afectan nuestra vida, digamos, más personal, No, familiar? Muchos, o sea, son 664 leyes. Tenés el tema de las leyes de alquileres, por ejemplo. No, eso está claro, pero digo, en cuanto a matrimonio, ¿hay algo más que debamos saber? En lo social. Sí. Bueno, tenés el tema que está vinculado al tema de la salud, el tema de la emergencia que tenemos sanitario. Hay muchos insumos que hoy no se consiguen y creo que era necesario decretar esta emergencia. Creo que todas esas cosas nos afectan a muchos, incluso personalmente me hago cargo de lo que digo. En este caso, personalmente... ¿Por qué dice No, personalmente? porque tengo mi señora muy enferma y los insumos demoraron en entrar al país. ¿Qué insumos necesita? No, ella es paciente oncológica y a su vez tiene un problema cerebral. Le mando un beso, si es que me está viendo, bonita. Pero bueno, creo necesariamente que... Y no hay insumos, faltan medicamentos. faltaban medicamentos, los médicos no querían hacerle las intervenciones quirúrgicas con el material que teníamos, digamos. En tema educativo también hay muchas de las notas son importantes. Por ejemplo, un examen final que se haría, como se hace en Brasil, por ejemplo, el examen final para todos los chicos que terminan quinto año, por ejemplo. Bien, es muy importante además que sea esencial la educación, no para impedir el derecho a huelga, sino para un poco garantizar dos cosas, que los chicos puedan aprender, porque tienen algunos indicadores muy insuficientes, matemática, lectoescritura, etcétera, y que los padres puedan ir a trabajar, porque un hogar se sustenta de esta manera. Si los chicos no tienen clase, no hay forma de que la familia camine. Y también hay regulación en cuanto a los docentes tienen que tener también un seguimiento de sus conocimientos. Bien, Abdala, van a tener un trabajo, una dura batalla, la Fuerza del Cielo ahí, ¿o no? Sabemos que tenemos una tarea dura. Le pedimos a la Fuerza del Cielo que nos ayuden, que colaboren. En educación es muy importante que estén los 192 días de clase, digamos, que se puedan dar. También es importante, ¿por qué no?, también analizar, digamos, las temáticas de la formación de las materias. Pero bueno, creo que en esta ley hay un montón de cosas que se abarcan y, como te decía, se están generando las bases para un país nuevo, distinto, como lo soñó en su momento Alberdi, hoy lo sueña Javier, Victoria y todos nosotros. Bien, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y los felicito por el programa y la comunicación con mucha objetividad. Bien, vamos a Manu Jove, que estuvo hoy en la marcha de la CGT, ahí en tribunales, y ahí lo tienen. El hombre comió un sándwich en toda la tarde, por favor. En este momento soy tu Idi Yemame. ¿Comiste algo? ¿Te hidrataste, Manu Jove? No, se tiene que hidratar la cara, mirá cómo la tiene. Se tiene que poner una crema a la verde. Sí, crema, ahí gente. está. De León dio en el clavo. La falencia en este caso tuvo que ver con la protección solar. No me cuidé como corresponde. Saludo a Gaby, a mi madre que está viendo, por cierto. Claro. No va a volver a pasar, mamá. Bien, borremos las sonrisas, cortemos con tanta dulzura. Quedaste atrapado ahí en una suerte de incidentes, ¿verdad, Manu?
Claro, porque hay que separar, Diego, me parece, lo que fue la movilización propiamente dicha de la CGT, con un acto muy breve, una lectura de un documento que tenía como eje central o como consigna los trabajadores no son la casta, se leyó ese documento, participaron los referentes sindicales, duró todo eso, incluso contando el proceso de concentración hasta ahí, hasta la plaza de tribunales, no más de 2 horas, 40 minutos el acto propiamente dicho. Cuando empezó la desconcentración se dio una situación muy particular en la calle Uruguay, en la intersección con Avenida Corrientes, en lo que era un grupo que estaba desconcentrando, un enfrentamiento con policías de la ciudad. Vale la pena marcar esto, no eran efectivos de fuerzas federales que sí estaban rodeando la plaza en el momento de la concentración y del acto, pero en un grupo muy reducido de gente, con consignas muy similares a los de los cacerolazos que hemos visto en las últimas semanas o en los últimos días, con ese tipo de canciones, con La Patria no se vende como bandera y como canción que repetían, un enfrentamiento con la policía que te diría fue de los pocos momentos en el día de hoy en los que se cortó el tránsito de vehículos o la normalidad en el tránsito de los vehículos en la calle, ahí en calle Corrientes, y se extendió durante casi 2 horas todo ese conflicto por momentos entre la avanzada de la policía y los manifestantes que buscaban abiertamente, deliberadamente enfrentarse con los policías que allí estaban. Eran muchos, por supuesto, porque eran los que estaban participando del operativo. Se dieron situaciones de tensión, a veces innecesaria, podemos interpretar como las que vimos hoy, pasado el mediodía, en esa zona, muy cerca del obelisco, en la calle Corrientes, Diego. Bien, quiero sumar aquí a Pablo, a Jessica, porque hoy, ¿qué es lo que dijo la justicia en función de una presentación para obturar, invalidar el DNU, Pablo? Claro, el tema es que el DNU no va a estar válido hasta el día 29. Entonces vos no podés presentar un amparo contra un DNU que no tiene vigencia. Entonces el juez se lo rechazó a la CGT de inmediato porque es absurdo. El DNU no tiene vigencia, ¿cómo vas a ir? Me parece que este apresuramiento por mostrar que iban a tribunales y que estaban en contra, bueno, los abogados evidentemente hicieron demagogia porque no creo que un abogado no sepa eso. Igual en la marcha que hoy cubrió Manu, me parece que los números estuvieron lo que decíamos ayer, 10.000 personas, fundamentalmente delegados gremiales, no militancia, no muy abierto. Medio razón, Manu, de lo que habían dicho en el escrito que presentaron, 8.000 personas más o menos, ¿no? Manu. Exactamente, se armó también toda una polémica de parte de la CGT hacia con Bullrich, porque en un permiso que solicitaron, Bullrich lo hizo público, hablaban también de un seguro por cualquier situación que pudiera llegar a ocurrir de 10 millones de pesos y el anticipo de los 8.000 que finalmente, sumando organizaciones sociales, quizás superaron los 10.000. Los de la CGT explicaron que es algo que hacen habitualmente. Quien apareció al final, cuando ya se habían corrido de la escena de la centralidad, los referentes de la CGT, fue Juan Grabois, con un pedido muy concreto, con un reclamo, te diría, a los legisladores peronistas, pero también a los referentes del espacio, pidiendo que se sumen a este tipo de reclamos en la calle. Manu, muchas gracias. A usted, Diego. Martín Tetaz con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, queremos aprovecharte para analizar desde el punto de vista del paquete leyes ómnibus, todo lo que viene arriba del ómnibus, la parte económica. ¿Qué te parece? Hay mucho, presentamos las propuestas de privatizaciones de todas las empresas públicas. ¿Qué te parece vos desde tu mirada lo más importante? Todo es importante, pero hace un recorte porque es infinito esto. Soy fan de todas las desregulaciones, de hecho, y todas las simplificaciones administrativas, todo lo que tenga que ver con menos trámites, menos cosas engorrosas para la gente. Por ejemplo, en materia de sucesiones, plantea la posibilidad de simplificar las sucesiones. Yo tengo un proyecto presentado en la misma línea en el Congreso, así que voy a estar a favor, obviamente, de esa simplificación. Lo mismo ustedes comentaban más temprano respecto a la posibilidad de hacer el divorcio sin la necesidad de tener que usar un abogado cuando es de común acuerdo y están de acuerdo en cómo se van a repartir los bienes. Eso me parece perfecto. Todo lo que sea simplificación, a favor. Todo lo que sea desburocratización, a favor. En contra de afectar la ley de movilidad de las jubilaciones, me parece que el gobierno... Hay una ley vigente, todas las veces que quisieron suspenderla ya lo hizo el gobierno anterior, fue lo primero que hizo Alberto Fernández cuando llegó al gobierno, pidió por ley la posibilidad de suspender la ley, un capítulo calcado el que está haciendo el proyecto de mi ley ahora, es el que hizo Alberto Fernández antes. El resultado fue que los jubilados terminaron siendo muy perjudicados. Entonces,
A nosotros nos parece que Pero el en el gobierno... reemplazo de la fórmula. En el reemplazo de la fórmula y en los decretos del gobierno. No se sabe de en qué ambas modo, cosas. hasta que lo reemplacen. El gobierno anterior hizo exactamente lo mismo que está haciendo este. Dijo en diciembre, cuando aprobó la ley de emergencia económica de diciembre, similar a la que está pidiendo este gobierno ahora, dijo, y que nosotros por supuesto votamos en contra de esa ley de emergencia económica, o sea que te imaginas cómo estamos en desacuerdo con la parte de ley de emergencia y las facultades delegadas que está pidiendo el Ejecutivo en materia de emergencia. Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna facultad delegada. Lo que le corresponde al Congreso, le corresponde al Congreso, lo que le corresponde al Ejecutivo, al Ejecutivo. No estuvimos de acuerdo en el 2019, no estamos de acuerdo ahora tampoco. Y no estuvimos de acuerdo en el 2019 con que el gobierno suspendiera la ley de movilidad y jubilaciones, no estamos de acuerdo ahora tampoco con que la suspenda. Después encima el gobierno hizo una nueva ley que terminó perjudicando a los jubilados, pero también los decretos los perjudicaron a los jubilados. Por eso nosotros creemos que el gobierno tiene la facultad, no es que lo creemos, el gobierno tiene la facultad, señor Caputo, usted lo sabe muy bien, tiene la capacidad del gobierno de complementar las jubilaciones con un decreto. No hay ningún problema si ustedes quieren complementar las jubilaciones, por ejemplo, decían en el proyecto de ley de más bajos ingresos, ningún problema. Todo eso ya lo tiene permitido, no necesita ley para eso. La ley es un piso hoy para los jubilados y nosotros no estamos dispuestos a que el ajuste lo paguen los jubilados. Pero déjame preguntarte lo mismo que Abdala. ¿Qué pasa en enero? Si esto va por DNU, ya tiene vigencia la anulación de la fórmula jubilatoria. No, esto no va por DNU. Bueno, ¿qué dijo Abdala acá, chicos? ¿Yo escuché mal? No, chicos, para mí hubo una confusión. Para mí hubo una confusión. No es por DNU. Claro, pero por eso no se confundió Abdala, no va en el DNU, sino que va en el proyecto de ley que dice que está contando Martín ahora. Entonces, en enero cobrarían todos los que nos están mirando jubilados vía la fórmula existente hasta que se derogue y se invente otra. Absolutamente. Más un bono, no sé si acá el gobierno tiene pensado, seguramente sí, dar un complemento, bono, como quieran llamar. Por eso digo, no hay ningún problema si el gobierno quiere dar un bono, nosotros estamos a favor, nos parece bien, los jubilados han sido muy afectados y toda medida para mejorar a los jubilados estamos de acuerdo. Eliminar el piso que tienen los jubilados hoy, no. La última vez que lo hizo el gobierno lo salió mal, no es una buena idea y no estamos dispuestos a que el ajuste lo paguen los jubilados, tampoco. Respecto a las retenciones, el gobierno materializa en este proyecto de ley un aumento de las retenciones. Entonces, esto es medio increíble, ¿no? El presidente que llegó diciendo que se cortaba las manos o los brazos, creo que dijo, ya tiene como 8 brazos menos. Porque sube, lo único que hace es subir impuestos desde que llegó. Sube primero el impuesto país, después quiere subir ahora las retenciones, después quieren restablecer el impuesto a las ganancias. Por suerte eso no entró en la ley ómnibus, pero aparentemente entra en otra ley porque está la convocatoria a extraordinarias el proyecto ese. Entonces, basta de subir impuestos. Ya ganó con el 56% de la gente diciéndole basta de subir impuestos y nosotros además tenemos un compromiso firmado de no votar ninguna suba de impuestos, con lo cual adelantamos que el sentido de nuestro voto va a ser en contra de subir la... Cuando vos decís el sentido de nuestro voto, ¿cuántos son ustedes? Nosotros somos un bloque de 35 diputados radicales que... Yo quiero hacer los números, me acompañan 35... Todos los diputados de Juntos por el Cambio, la mayoría de ellos han firmado compromisos de no votar aumentos impositivos, con lo cual yo imagino que va a ser difícil que la sección... Vos sabés que este proyecto de ley tiene la particularidad, a diferencia del DNU, que este proyecto sí se puede aprobar en general, que es lo que puede llegar a ocurrir muy probablemente, sí se aprueba en general y después, punto por punto, se va votando punto por punto. Entonces, perfectamente posible de que haya un acompañamiento hacia el gobierno para mostrar la voluntad de que el gobierno efectivamente avance con sus reformas. Se aprueba en general el proyecto, pero después en la discusión particular, este artículo de las retenciones, todos los que ¿Y las facultades delegadas? En contra. Todos los que siempre históricamente votamos en contra de facultades delegadas, vamos a votar en contra una vez más de las facultades delegadas, se llama coherencia. Está bien, pero está claro, Martín, si los hay 35... una constitución, yo recién escuché al que habla en nombre de la fuerza del cielo. Yo vengo a hablar en nombre de la fuerza de la Constitución. Las fuerzas de la Constitución son muy claras. Facultades delegadas al presidente de la Nación, no. Las facultades que son del Congreso, son del Congreso. Hay un montón de gente que votó al presidente Milei para que sea presidente del Poder Ejecutivo. Pero esto es como si vos lo elegís a Messi para que sea el Balón de Oro en el fútbol. No tiene derecho a jugar en el equipo de básquet. Está bien, pero déjame preguntarle a la fuerza de la Constitución. Como está haciendo los números Diego ahí, 35 ya le hace caer un montón de cosas. ¿Qué le votarían ustedes los radicales de todo esto? ¿Qué le votarían a favor? La inmensa mayoría... Por facultad delegada no, el cambio de la fórmula no. ¿Qué le va a las privatizaciones? Bueno, la apertura de la posibilidad de privatizar, sí. Después habrá que estudiar caso por caso, si conviene privatizarlo o no. Que la posibilidad de que el gobierno avance en un proyecto general tendiente a privatizar... ¿Qué le votarán? ¿Qué le van a votar? Puede ser razonable. Ahora, por eso te digo, en general, todo lo desburocratizador de la ley nos parece bien.
todo lo que avanza sobre los derechos, le da más derechos a las personas, lo decíamos recién, por ejemplo, en materia de divorcio, ese tipo de cosas. Pero en lo económico, me parece que lo más sustancial es lo económico, hagamos ¿no? la prueba de la blancura. Vamos a ver 10 empresas del Estado que podrían, digo, en potencial ser privatizadas y jugamos un juego. Pero esto no se va a discutir ahora en este proyecto de ley. No importa, YPF, Entonces, ¿qué hace tetas? No entiendo para qué la quieren privatizar. YPF ya es una empresa privada, es una sociedad anónima. Bien, aerolíneas. Aerolíneas, no creo que nadie esté dispuesto a pagar por aerolíneas. Si consiguen un comprador, yo la vendo contento. Bueno, AISA. También, misma situación. No hay ningún problema en venderla. Obviamente hay buena parte de los servicios que provee AISA, tal vez no son recuperables y requieren algún tipo de subsidio por parte del Estado. Puede ser obras de cloacas, servicios que son difíciles de recuperar. Y esto que por ahí es menos esperable, Banco Nación. Mirá, yo tengo una gran preocupación con los bancos públicos, ¿no? Que es una crítica que hice mucho al Banco Provincia, al Banco de la Provincia de Buenos Aires. El banco público no tiene que competir con el banco privado para prestarte para que vos te compres una tele en vez de 18 cuotas en 12. Para eso ya están todos los bancos privados, que compitan entre ellos. El banco público tiene que financiar proyectos de desarrollo y de inversión que los bancos privados no están dispuestos a financiar. Por ejemplo, yo mencionaba el caso del Banco de la Provincia de Buenos Aires para una empresa que se quería instalar en Olavarría, pero que no había energía suficiente para la cooperativa, en la cooperativa de Olavarría para levantarle la palanca a esa empresa, porque tenía un alto consumo. Entonces me decían en la cooperativa que yo necesitaba una inversión de 7 millones de dólares, pero que nadie fondeaba esa inversión. Eso cambia la estructura productiva de un municipio clave de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo no lo va a financiar un banco público? Entonces yo creo que sí que tiene que haber una banca pública. Sí estoy a favor de un banco público, pero creo que el banco público no tiene que jugar a ser banco privado, que ese es un error. Te quiero preguntar por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que el que nos está escuchando que dice, ¿qué es eso? Pero es importante, primero, por cuántos fondos hay adentro, están en ANSES, cuando se estatizan la SAFJP, hay acciones de empresas de primera línea que conforman Pero ese porque, fondo. ¿qué podría pasar con Lo ese que fondo? dice un artículo es que pasa al Tesoro Nacional. Se dispone esa transferencia y no queda claro, porque dice para adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de... hay una realidad. Pasa de ANSES al Tesoro Nacional y no queda claro, ¿se puede usar? ¿Para qué se va a usar? ¿Qué puede pasar con eso? Aparecen los fondos del ANSES. Esa es la versión original de Ocampo, que ahora no está en el gobierno, ¿te acordás que ese fondo estaba previsto usarlo como un instrumento financiero para el proceso de dolarización? Sí. Eso no sé si sigue en pie en el gobierno, Ocampo no está más en el gobierno, tampoco sé si sigue en pie la propuesta de dolarización. Habría que preguntárselo al gobierno. Un punto voy a hacer nada más de eso. En el proyecto de ley, cuando se estipuló ese fondo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la idea era que ese fondo ayudara a pagar las jubilaciones cuando la recaudación cayera, por ejemplo, en una recesión. Nunca se usó para eso. Siempre se usó para cosas distintas. Nunca se usó para pagar jubilaciones el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. A mí me parece que es una hipocresía muy grande que el Estado tenga juicios con los jubilados, que están esperando para cobrar. A veces llegan a morirse sin cobrar y que el Estado tenga un activo, que es de los jubilados. Así que yo estoy a favor de que el Estado use el Fondo de Garantía de Sustentabilidad primero para pagar hasta el último juicio que tienen los jubilados, para cubrir a los jubilados. Si sobra plata y el Tesoro quiere disponer de esa plata, no tengo problema que la disponga. Se usó para las computadoras de conectar, por ejemplo. Bueno, está bien, me parece bien. Del DNU, ¿cuál es la opinión tuya y de tu bloque? El artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional es muy claro. El principio de división de poderes, desde Montesquieu para acá, y la introducción de Alberdi de esa división de poderes en la Constitución del 53, también es muy clara. Hoy está siendo citado Alberdi en los fundamentos. Rodolfo Barra, te tomo el atajo porque creo que vemos a dónde vas y está bien, pero Rodolfo Barra nos dijo en este mismo programa, procurador del Tesoro, que si eso va al Congreso son 2 años y que Argentina está con una urgencia que no puede estar 2 años. El argumento de la urgencia... La ley espejo. Hagamos todo lo que dice el DNU. El argumento de la urgencia... Y va todo al Congreso. Vos sabés que yo presenté el proyecto de ley espejo justamente para que pase eso, para que vaya al Congreso. El argumento de que el Congreso tarda más tiempo que el decreto no es un argumento válido, porque
eso no le da una atribución que no tiene el Poder Ejecutivo. Claro que tarda más. No solamente tarda más, sino que el Congreso de los 366 artículos del DNU probablemente no apruebe unos cuantos, capaz que la mitad de esos congresos. Pero Martín, ¿qué le decís a la gente que sabe cuántas veces sesionó? Modifica. Por supuesto que viva la división de poderes y la república. Lo que digo es cuántas veces sesionó el Congreso en los últimos años. La legislatura bonaerense fue una vergüenza. Todas las veces que hubo, ese es un mito enorme. No es un mito. Sí, ¿Cuántas veces me ayudan? Déjame contestar. Todas las veces que hubo voluntad política de encarar un proyecto de ley y presentarlo, se discutió en el Congreso. Pero el tango es de algo, vos podés querer, si el peronismo no baila, no baila. No es cierto, vos tenés para eso el presidente de la Cámara de Diputados y vos tenés para eso los presidentes de las principales comisiones. Si vos querés que un proyecto se trate en el Congreso, lo que tenés que hacer es, incluso ahora están convocando extraordinarias, para que se trate más rápido. Pero si no querés que se trate tan rápido y podés esperar a sesiones ordinarias, lo que tenés que hacer es ponerlo en el orden del día y convocar a sesiones. Es responsabilidad del presidente de la Cámara de Diputados, el señor Martín Menem. No hay excusas. No hay excusas. Pero hay una si sesionó poco el Congreso, ¿sabés por qué fue en el último año? Porque el propio bloque del peronismo estaba partido. Y no tenían consenso entre ellos. Esta es la verdad, vamos a decir la verdad. Entonces tienen número ahora para hacer Esperá, déjame seguir, que es muy importante. Pero es muy importante. Sí. No, lo mismo pasó en la provincia de Buenos Aires. Kicillof no podía sesionar en la provincia de Buenos Aires porque no le daba el número. La oposición muchas veces bloquea. El bloqueo de la oposición es una tarea muy importante de la oposición. Cuando vos ves que no funciona, no quiere decir que está mal, quiere decir que lo está bloqueando la oposición. Y eso es un rol muy importante. La gente dice, no hicieron así, lo bloqueamos. Bloquearlo de la oposición al funcionamiento del Congreso en un momento es muy importante. Pero lo que me parece que para donde va Diego es que estamos ante una novedad, diría inédita en la historia, que es una fuerza tiene 7 senadores y 30 y pico de diputados. Entonces, el recurso del decreto, quizás yo no estoy de acuerdo con todo este DNU, que derogue leyes, por ejemplo, pero me parece que es un gobierno que va a laburar mucho con el decreto. Pero es una herramienta, el decreto es una herramienta, primero es la forma en que se expresa el Poder Ejecutivo en la forma de un decreto. El DNU es una herramienta, además reconocido en el mismo inciso del artículo 99 que te mencioné y reglamentado en una ley, que es la 26.122. Lo que vos no podés hacer es hacerle decir a la ley lo que la ley no dice y darle al Poder Ejecutivo una función legislativa. Es más, se acaba de contradecir. Acaba de mandar un proyecto de ley extraordinarias, o sea que va a funcionar el Congreso. Si funciona el Congreso, entonces no hay ninguna, se cayó el argumento principal para ir por DNU. No puede ir por DNU. Yo ya sé que por DNU va más rápido, lo entiendo, y ya sé que por DNU consigue aprobar más cosas, pero eso es lo que expresamente Alberdi le sacó al presidente esa capacidad. Montesquieu lo pensó así a la división de poderes, le quitó poder a propósito. Claro que si el Poder Ejecutivo tenía la suma del poder público podía avanzar más rápido, pero a propósito se lo sacan. Yo lo que te quiero decir es... Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Tiene un carácter refundacional. No, tiene un carácter alberdiano. Bases y puntos de partida para la Organización Nacional. Eso está claro. Lo que te quiero decir es que está justificado, dice el presidente, en la urgencia en todos los aspectos de la Argentina. Pero no hay tiempo que esperar, pero la urgencia jurídica del artículo 99, inciso 3, no tiene nada que ver con lo que para vos es urgente, para mí para el presidente. Bueno, entonces escucha, van al Congreso. Hace 30 años que hay una ley, no me puede decir que es urgente que se apruebe dentro de 15 días. ¿Entendés? ¿Tienen el número suficiente para que todo este paquete sea evaluado y se transforme en ley uno por uno? Absolutamente no. ¿O puede bloquearlos el peronismo? Absolutamente. El peronismo no tiene número para bloquear. Para bloquear necesita más que el peronismo. El peronismo tiene 108. Y mi cuenta ahora, en este momento, después del trabajo que está haciendo Guillermo Francos con cada uno de los gobernadores del norte de la Argentina, que probablemente le queden menos de 100 al kirchnerismo hoy en la Cámara. Lo vamos a ver en la próxima votación. Entonces, para simplificar, vamos a hacer la torta imaginaria. ¿Cuántos están para votar y cuántos están para obturar, según tu cálculo, el de Martín Tetaz? Hay, entre el kirchnerismo y la izquierda, probablemente hoy tengas 100 diputados que van a votar todo que no, sea lo que sea el proyecto de ley. Y te quedan 157, o sea, la inmensa mayoría de los diputados que tienen voluntad de colaborar y voluntad de avanzar en reformas. ¿Vamos a ver un Congreso muy distinto este año? Claro, totalmente diferente a lo que fue hasta ahora, porque hasta ahora tenía el Congreso partido en 2, ahora lo vas a tener partido en 3. Hay una cosa que me preocupa, me parece institucional y que está pasando de largo y que va a pasar de largo por las urgencias que hay, pero incluso vos lo dijiste recién, lo de Francos hablando con el gobernador por los diputados. Los diputados representan al pueblo, no a las provincias, los senadores representan a las provincias. Y acá hay una confusión absoluta al respecto. Así debería ser. Y está mal. Absolutamente, así debería ser, pero
en la práctica mirá la forma en que votan las provincias. Está bien, pero Mirá cuando decimos en la práctica, también decimos los DNU en la práctica se permiten. Claro, por eso a nosotros no nos gusta decir así. Nosotros trabajamos para que no sea así. No, mañana es 28 de diciembre, Osvaldo, dejate jorobar. Yo coincido con los Osvaldo. diputados y los senadores todos responden a los gobernadores. No, los diputados no responden todos a los gobernadores, pero es verdad, sí, yo coincido con vos, Osvaldo. Sí. Bien, yo creo que toda esta discusión pone en un brete y obliga a pensar y a repensar un montón de cosas, porque está la necesidad y la urgencia literal de la Argentina en modificar un montón de cosas dada la catástrofe social y económica, y también el ruido que genera el DNU, etcétera, y los grandes paquetes. Pero bueno, para eso estamos, para pensar y obligarnos también a ver o a rever cosas. Explícame la necesidad y urgencia de que los clubes de fútbol puedan ser sociedades anónimas. Bueno, yo se lo pregunté a Abdala, le dije, ¿todo eso está en emergencia? ¿Todos los ámbitos? Bueno, hay una idea. Yo, y vuelvo, tengo que hacer el corte, pero presento un paquete súper completo para después pido 1000 y me llevo 600. Bueno, ¿esa es una posibilidad? Sí, cuando se abra la discusión en el Congreso, sí. Si no, no. Porque el paquete es sí o no todo. Bueno, veremos lo que dice si el proyecto que presentamos nosotros, para que sea un proyecto de ley en vez de un decreto y se discuta punto por punto, se acepta y se discute, va a ser esa posibilidad. Bueno, muy bien. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, por favor. Muy bien, estamos con Eduardo Menem. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? Tantos años senador, por supuesto hermano de Carlos Saúl, y además usted presidió la Convención Constituyente del 94 que reformó la Constitución. Efectivamente. Y es padre de Martín Menem, que hoy es el presidente de los diputados de La Libertad Avanza. Sí. Ha cambiado el reconocimiento mío, porque antes, cuando iba por la calle, decían, ahí va el senador Menem. Ahora dicen, ahí va el padre de Martín Menem. Y el hermano de Carlos Saúl le decían también. También. Bien. Pero, bueno, esa reforma sí fue la más legítima y democrática de la historia constitucional argentina. La del 94. Por el pluralismo político, porque se hizo siguiendo todos los pasos de la Constitución, los 2/3 del total de miembros de ambas cámaras para la ley de reforma. Cumplimos con todos los plazos en la convención, yo la presidía y se nos fijaron 90 días y cumplimos los 90 días, ni un día más. Se sancionaron, había muchos convencionales que iban a votar en contra. Y al último, bueno, todos pudieron exponer, pero al último respetaron lo que es una democracia, que es la regla de la mayoría. Y por única vez en el país, la Constitución, la reforma, fue aprobada por unanimidad, ¿no? Y fue jurada por todos los convencionales, cosa que no pasó en las reformas anteriores y en algunas constituciones anteriores. Avanzamos en el tiempo y estamos con este gobierno nuevo de La Libertad Avanza. Ahora voy a preguntarle por su hijo, pero ¿qué piensa usted primero de este DNU con tanto contenido y este paquete de ley o ómnibus con tanto contenido? Sí. Vea, los DNU se dictaron siempre en el país. El traslado de la capital de Avellaneda, en fin. Alfonsín cambió la moneda por un DNU, que está muy bien que lo haya hecho de esa forma porque no podía adelantar lo que iba a ocurrir para evitar las especulaciones en el mercado, ¿no? Mi hermano dictó muchos decretos de necesidad y urgencia, no de la importancia de Alfonsín, ¿no? Pero dictó muchos. Y bueno, vea, fue incorporado, como se estaban dictando sin tener ningún tipo de freno ni condiciones, se resolvió incorporarlo a la Constitución, a la posibilidad de que el presidente de la Nación, en casos de necesidad, de urgencia, pueda dictarlos, ¿no? Excluyendo 4 materias, en tributaria, penal, del régimen de los partidos políticos y electoral.
O sea que eso constituye... Ahora, fue muy polémico, ¿no? El uso de los DNU, pese a que está en todo el mundo, ¿no? Si usted va al derecho comparado, lo tiene Italia, Francia. Francia lo incorporó en la Quinta República de Gaulle. Muchos decían, bueno, esto lo pueden manejar bien de Gaulle, los otros no. La oposición hoy es oposición, el peronismo, kirchnerismo, dice que esto transgrede la división de poderes. Alguno irónicamente dice, ahora hay un kirchnerismo republicano. Está preocupado por esto. Pero digo, más allá de la ironía, ¿hay un cuestionamiento ahí a la división de poderes? No, en absoluto. En absoluto, porque la Constitución autoriza al presidente, eso no invade los otros poderes. Ahora, el DNU hay que quitarle un poco de dramaticidad, porque diga lo que diga, está sujeto al control judicial, como ya se han presentado muchos recursos, y también al control del propio Congreso, ¿no? Al cual se lo lleva al DNU, va a la comisión bicameral, emite dictamen y después lo trata el plenario de ambas cámaras. Ahora, déjeme decirle que la reglamentación de los DNU, que se hizo por ley 26.122 del año 2006, que lo hizo una de las travesuras de Cristina de Kirchner, ¿no? Lo reglamentó mal. ¿Por qué? Claro, era para favorecer al gobierno de su esposo. Estableció que basta con que lo apruebe una sola cámara para que tenga vigencia. O sea, exige el rechazo de las dos cámaras para dejarlo sin efecto, lo cual constituye un absurdo, porque para sancionar una ley se requiere la aprobación de ambas cámaras. Para convalidar un DNU basta con la sanción de una sola cámara. O sea, eso me parece que es inconstitucional. Bueno, pues se viene aplicando desde el año 2006 sin cuestionamiento alguno. Martín Menem, su hijo, fue quien presentó a Milei con Carlos Menem. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, Martín lo veía por televisión a Milei y por algún amigo común le hizo saber Milei que quería conocerlo al expresidente. Y lo habló a Martín y Martín lo acompañó. Y acá está. Sí, y era por 15 minutos la entrevista, pero creo que duró como 3 horas, porque Carlos estaba encantado con las ideas de él, y al punto tal que que le dijo, seguí adelante, puedes llegar al más alto poder, a la presidencia. Y cuando se retiró, Milei, esto me lo cuenta Zulemita, le dijo a los colaboradores de Carlos, este chango es más peronista que todos ustedes. Eso dijo Menem, Carlos Menem, sí, de Milei. Este es más peronista que todos ustedes. Así que fue bueno ese encuentro. Fue extraordinario. ¿En qué año Carlos fue? Carlos quedó encantado. Y habrá sido Carlos murió en el 2021, habrá sido en el 2020. Bien. ¿Este gobierno tiene algo de menemista, como dicen tantos? Bueno, muchos dicen eso. Lo que tienen de común es que se encuentran con una situación económica desastrosa, ¿no? Porque la situación que dejó el kirchnerismo ahora es catastrófica, ¿no? Con todos los índices negativos, con reservas negativas en el Banco Central, pobreza de cerca del 50%, sin crédito exterior, sin inversiones. Es un desastre con la inflación galopante. Bueno, Carlos Menem se encontró con un gobierno, claro, que era un gobierno más democrático, el de Alfonsín, ¿no? También, pero había terminado con un 4.900% de inflación. Y el día que Carlos prestó juramento en el Congreso, en julio del 89, la inflación alcanzó al 209% nada más que en ese mes. O sea, era una situación... En eso parecida. Claro. Bueno, a raíz de eso tuvo que tomar una serie de medidas. Alfonsín adelantó la entrega del poder porque realmente se había llegado a una situación muy, muy difícil, los saqueos,
al punto tal que tuvo que decretar el estado de sitio el 29 de mayo. Carlos había ganado las elecciones el 14 de mayo. Alfonsín las había adelantado porque creía que con el transcurso del tiempo iba a estar peor la situación. Bueno, por ganar Carlos, realmente se empeoró la situación del gobierno y decidieron adelantar la entrega. Esa fue una puesta a prueba de la democracia, porque el presidente elegido podía decir, no, yo no asumo, que les explote, como decían algunos, dejad, no asumas para que les explote a ellos. Y bueno, con una convicción democrática aceptó adelantar la entrega, asumir antes, pero con una condición, que los diputados que entraban con Carlos en la elección del 14 de mayo no podían asumir antes las bancas, ¿no? Claro, porque no les podía sacar a los que estaban cumpliendo el mandato, los diputados. Eduardo, entonces, sí. En mi despacho de presidencia provisional firmamos un convenio, un acta, por la cual mi hermano aceptaba entrar ante la presidencia y los radicales se comprometían a facilitar la sanción de dos leyes muy importantes que iba a emitir el Poder Ejecutivo al Congreso, que son la de emergencia económica y la de reforma del Estado. Bien. Y cumplieron. Cumplieron al dar quórum. Y también cuando hacía falta que alguien se retiraba, pero fueron aprobadas. Dígame, Eduardo, ¿qué edad tiene usted? 85. Bien, ¿cuántos años tendría, recordémosle a las nuevas generaciones que nos están viendo, Carlos Saúl? Bueno, él nació en el 30. Él me llevaba 8 años. Ahí Siempre está. Trataba de disimularlo, pero era 8 años mayor que yo. Trataba, era coqueto, Sí, era coqueto. Es muy coqueto. Una vez, siempre nos hacíamos bromas con él por el tema de la edad, ¿no? Una vez, cuando vino Lady Di, almorzó en la residencia y me invitaron a mí, Lady Di preguntó lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de edad? Le digo, vea, yo no le voy a decir, pero a él lo considero como un padre para mí. ¿Qué se habrá enojado? Sí, se ríe, no sea malo, decía la Lady Di. Y Carlos se reía porque siempre nos hacíamos chanzas con el tema de la edad. Pues soy Carlos del 30, yo soy del 38. Bien, y ahora hablamos de la generación de su hijo. ¿Cómo imagina su hijo, Martín, en algo que usted hablaba de la simetría o de los parecidos de cómo recibió el poder Carlos Saúl con Milei, la situación económica? Pero hay algo que es muy diferente, es el volumen político. Está muy en minoría la Libertad Avanza. ¿Cómo imagina a Martín Menem manejando ahí los diputados para leyes tan ambiciosas? Martín tiene una condición de toda su vida, ¿no? Él viene de la actividad privada y tiene empatía con la gente. Es de muy buen trato, hace amigos por todos lados, es seductor, en el buen sentido de la palabra. Entonces, yo creo que en estos momentos hace falta generar empatía con los diputados que tienen que aprobar las leyes o no aprobarlas, pero yo creo que él tiene ese poder de convencimiento. No sé cómo le irá. Pero ¿cómo le irá con el...? Usted es peronista. Sí, pero el peronismo... no contaminado por el kirchnerismo. Peronista no contaminado por el kirchnerismo. A propósito, voy por otro lado y después vuelvo a lo que le quería preguntar. Se habló mucho de la relación entre Menem y los Kirchner. Cavallo opinó, en su momento en el archivo hay alguna declaración de Cristina también. ¿Cómo era realmente la relación de Néstor gobernador, su esposa Cristina, luego senadora, con ustedes, los Menem? Carlos lo trataba a Kirchner como cualquier otro gobernador, ¿no? Él consideraba que estaba dentro del peronismo en ese tiempo, inclusive le pagó las regalías de petróleo más liquidadas, que venían de antes, por $600 millones, y después Kirchner compró acciones de YPF que las vendió, hizo un paquete de 1.000 millones, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? En un momento que Carlos fue a Santa Cruz a inaugurar, creo que fue el aeropuerto de Calafate,
Kirchner dijo, en presencia de Cristina, que era el mejor presidente para Santa Cruz, el mejor presidente de la historia, en fin, lo halagó mucho. Pero después empezó una campaña en contra, hasta el 94. En el 94, en la reforma constitucional, en la convención, estaba Cristina y estaba él, de convencionales. Y Cristina dijo un discurso, digamos, defendiendo el modelo de Carlos Menem. Yo tengo el discurso ahí, esto no está en los diarios de sesiones. Y después cambiaron, se convirtieron en enemigos totales. Lo descalificaron, lo persiguieron, hicieron todo lo posible para menoscabarlo, ¿no? Realmente un comportamiento muy malo, pese a que Kirchner, cuando Carlos presentó su candidatura en el 95, pegó su boleta de gobernador a la boleta de Carlos, ¿no? Porque era quien ganó. O sea que se aprovechaban de esa situación y después, cuando ya Carlos dejó el poder, lo castigaron de todas formas, ¿no? Hasta actos ridículos, ¿no? Como cuando fue a jurar como senador, juró también Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, haciéndose el gracioso, se tocó un testículo porque le habían hecho la fama de yeta. Carlos, una de las tácticas que usa la oposición cuando quieren desmerecer a alguien, no, este es yeta, no, qué sé yo, cosa que instalaron esa leyenda, ¿no? Pero fue un acto realmente vergonzoso, ordinario, en un ámbito oficial donde juraba a su esposa, ¿no? Realmente, no obstante lo cual, el Centro Cultural lleva el nombre de Néstor Kirchner. Yo no sé si es en homenaje a ese gesto. Además, prestó el despacho de la presidencia para que haga un programa humorístico para burlarse del presidente de la Rúa, ¿no? Cosa que también es inaceptable bajo todo punto de vista. Está aquí Pablo de León. Pablo. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Usted antes repasaba con Diego el momento en que su hijo lo presenta a Milei con Menem, y cuando Milei aparece con la peluca, sí, por ahí en el momento aparecía el recuerdo de Carlos Saúl con las patillas, el Menem gobernador que se presenta y le gana la interna a Cafiero. ¿Usted qué ve de aquel Menem inicial, de aquel Carlos Menem inicial en la política nacional con este Milei? ¿Ve algo? No, una mera coincidencia. Carlos desde hacía mucho que venía usando las patillas, que en la medida que se fue acercando al poder se las fue recortando. Claro. No, hay un hecho muy gracioso. Maglini capilar, sí. Hay un hecho muy gracioso. Cuando viene el golpe del 24 de marzo, a Carlos lo detienen en la residencia de gobernadores, ¿no? Claro. Y lo meten preso primero en el batallón de La Rioja, después lo llevan a Buenos Aires, va preso a un barco donde está 3 meses, después a la cárcel de Magdalena, después a Tandil, a Mar del Plata, a Tandil, siempre con libertad vigilada y al último a Las Lomitas, ¿no? Una nota de la revista Gente, el 25 de marzo, dice que uno de los primeros en llegar al barco era Carlos Menem porque lo habían detenido cuando intentaba escaparse, que se había cortado las patillas y los bigotes, nunca tuvo bigotes, ¿no? De nada valió que le aclararon, no, lo detuvieron en la residencia de gobernadores a la madrugada. Bueno, no aclararon para nada. Bueno, ese tipo de tratamiento de cierta prensa se prolongó durante su presidencia y después de su presidencia también. La prensa muchos medios no fueron cordiales con el presidente Menem, ¿no? Eduardo, inventaron historias, inventaron cualquier cosa. Hay tanto para hablar, digamos, del menemismo, uno lo ha vivido, tanta gente lo recuerda, hay 1000 cosas, no vamos a poder todo. Sí recuerdo, hoy marchó la CGT, la ola de privatizaciones fue muy cuestionada por el kirchnerismo, por una parte de la sociedad, y hoy vuelve a instalarse la posibilidad de privatizar empresas públicas. En función de la experiencia de ustedes en aquella época, los resultados buenos, medianos y malos, ¿qué diría de la intención de privatizar hoy las empresas públicas?
Hace poco, el diario Clarín publicó un informe sobre lo que perdía cada empresa pública. Miles de millones de dólares. Y no daban el servicio, no dan el servicio correcto que deberían dar, ¿no? Cuando hicimos las privatizaciones, hablaban que estábamos vendiendo las joyas de la abuela. Así decían. Yo les decía, ¿qué joya de la abuela? Era Entel, que tardaba 10 años para poner un teléfono, ¿no? Que a veces alguien dijo, compré un teléfono con paredes a la vuelta, porque las casas, los departamentos se cotizaban de acuerdo si tengan o no teléfono. Además, cuando se privatizó, usted podía instalar una línea en su casa en 2 o 3 días, ¿no? Y después vino la telefonía celular. O sea que el progreso, bueno, en los cortes de luz, ¿no? La privatización de las empresas de energía, y algo que dieron el resultado más extraordinario, porque no solo se suprimieron los cortes de luz, sino que además bajó el precio del precio, ¿no? De la electricidad. Sobre aerolíneas, que fue más cuestionada. Sí, esa no fue una buena privatización. Es decir, no fue buena porque la empresa que lo tomó, digamos, procedió mal. No cumplió con lo pactado. Esa no fue una buena privatización. Ahora, cuando se llamó a licitación, porque todas las privatizaciones fueron basadas en la ley, ¿no? Y basadas en las condiciones que se daban, ¿no? Y cuando se publicó la licitación, no se amontonaron las empresas, ¿no? Sino que hubo 2 o 3 empresas. Creo que una fue Iberia, la otra fue Alitalia y no sé si había otra más, ¿no? No era tanto. No ¿Usted era está a favor tanto, ahora de que se privatice aerolíneas, por ejemplo? ¿Usted estaría a favor de que se privatice aerolíneas? Vea, no sé, han cambiado los tiempos. A lo mejor puedan constituirse empresas de economía mixta, a lo mejor que se dé participación al capital privado, porque no puede ser lo que pierde. No, está bien que es línea de bandera, creo que pocos países tienen línea de bandera, pero no puede perder tanto dinero. Inclusive que lo paga gente que nunca en su vida usó avión. Está Jessica Bossi. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le Eduardo. va? Bien. Como hombre de poder que usted fue, le quiero preguntar cómo visualiza a Milei como líder político. Hace un par de días Miguel Ángel Pichetto, a quien usted conoce, dijo que se había reunido con su hijo, que la conversación había sido amable y de diálogo, pero que él no veía, y esto lo marcó muy fuerte, a Milei con esta predisposición al diálogo y a la negociación política en términos tradicionales, bien vista. ¿Usted qué ve en principio de la figura como líder político de Javier Milei? Yo no, la verdad que no tengo elementos de juicio para decir si le gustan las conversaciones o no le gustan. La campaña que hizo Miguel, que hizo Milei, fue una campaña, digamos, un poco agresiva, muy distinta a la que hacía Carlos Menem. Carlos Menem siempre tratando de conquistar a la gente, con el abrazo, le gustaba estar con la gente, nunca descalificó a nadie, ni antes, ni durante, ni después de la presidencia. Nunca ofendía a nadie. Bueno, lo de Milei, él usa otro camino, ¿no? El de la confrontación, que a mucha gente le gustó. Mucha gente le gustó. Pero le quiero corregir, cuando hicimos las privatizaciones, el kirchnerismo no estaba en contra. Más aún, en el discurso ese de Cristina en la Convención Constituyente, habla de la defensa del modelo, aunque había que ayornarlo. Eso fue en el año 94. Eso le quería aclarar, Jessica. No sé si le quedó claro. Sí, no, pero porque hizo una diferencia importante respecto de cómo fueron en campaña Claro. Menem con Milei. Ahora, ese estilo para gobernar, el de Milei, ¿usted cree que le puede dar resultados? Vea, hasta ahora llegó al poder. Sí. La diferencia es que Carlos tenía detrás 3 elecciones de gobernador de la provincia, tenía, todo el partido justicialista atrás, en la interna con Cafiero,
que fue la interna más legítima y democrática que se hizo en nuestro país en todos los tiempos, porque se tomó el país como distrito único, ¿no? Y con el voto directo de los afiliados. Otra que paso. Y bueno, le ganó a Cafiero contra todos los pronósticos y le ganó con ese estilo de hacer política, ¿no? Le ganó visitando todos y cada uno de los puntos del país, conversando con la gente, tenía una extraordinaria memoria visual para conocer a los que saludaba. Y bueno, Milei no viene de hacer ese tipo de campaña, él es una campaña breve, ¿no? Para él le dio resultado hasta ahora la confrontación, ¿no? De hablar de la casta y todo lo demás. Pero bueno, son estilos distintos. No sé cómo será después cuando ejerza el gobierno para tratar con la oposición, para tratar con el exterior. La política exterior es muy importante. Perón decía que la política exterior era más importante que la política doméstica. Tiene que elegir, tiene que alinearse con los países occidentales para poder conseguir también inversiones, porque el problema de nuestro país es que nadie viene a invertir porque no hay seguridad jurídica. Si durante el kirchnerismo se prohibió a las empresas repatriar las ganancias, imagínense quién va a venir a invertir. El capital necesita seguridad jurídica. Y si no hay inversión, no hay creación de puestos de trabajo. Tenemos cerrados todos los grifos. Nadie nos va a prestar un peso si no genera confianza, como se generó en los 90, donde la inversión fue espectacular, ¿no? Quiero hacerle una última. Yo no sé, supongo que sí, tuvo la oportunidad usted de charlar en los últimos años con su hermano. Sí. ¿Cómo creía su hermano que iba a ser recordado? ¿Hablaba de él mismo como presidente o cómo sería él recordado por la historia? Carlos no le preocupaba eso. Carlos tenía humildad para su persona. Él no se privó, no dejó de hacer acciones que le implicaban un costo político, porque muchas cosas que hizo implicaban costos políticos. Y él dijo que bueno, que no le importaba siempre que era para bien del país, para bien de la sociedad, ¿no? Los costos políticos. Él decía, por ejemplo, algunos hablaban de la soledad del poder y le preguntaron a Carlos. Carlos decía, escúcheme, ¿cómo voy a tener soledad del poder si he sido elegido por millones de argentinos? Ellos son los que me acompañan a mí en esta gesta. Y después, todo el calvario que sufrió de la cárcel, 5 años, en fin, con una reclusión realmente penosa, lo tomó con mucha digamos, entereza y sin resentimiento, ¿eh? No tuvo ningún resentimiento con nadie. Gente que lo traicionó, hordas de desagradecidos, de traidores, él nunca se fijó en nada. Bien. No es que era un santo, sino que era un hombre que sabía que la forma de comportarse en una sociedad era esa. Lo hacía por convicción. Cuando abrazaba a alguien, lo hacía por convicción, ¿no? Y a propósito de eso, mire, le quiero obsequiar el libro. Esta es una recopilación de artículos elaborados por quienes fueron colaboradores de Carlos Menem, donde cada uno explica lo que hizo en su ramo. Ahí va a encontrar a Rodolfo Díaz, a Rodolfo Barra, va a encontrar a Cavallo, va a encontrar a Cisneros, va a encontrar a todos los que... a Dromic también. No, Dromic no está en ese libro, está en otro. Va a encontrar a muchos que trabajaron con él, los que intervinieron en materia de minería, en fin. Y bueno, un artículo mío donde cuento la transición de Alfonsín a Menem. Bien. Y otro también de Corach sobre el estilo de Carlos Menem. Los 90, que es una década que fue durante muchos años muy combatida, muy cuestionada, luego revisada, ahora por muchos extrañada, idealizada
con lo que pasó, con lo que se cree que pasó, muchísimo para hablar. No es cuestión de idealizarla. Yo digo, en ese libro están los datos fidedignos de fuentes oficiales. Por supuesto. Para que vea que no hubo alguna maniobra con el kirchnerismo de intervenir el INDEC para falsear los datos, ¿no? El INDEC que fue una de las instituciones más serias que tuvo el país. Ha sido un gusto charlar con usted. Bueno, muchas gracias por la invitación. No. Gracias. Encantado, ¿eh? Bien, con permiso. Voy a saludar a Rolo Bardano. ¿Cómo estás? Muy bien. La legítima defensa. ¿Qué hay de modificación con respecto al Código Procesal Penal en la propuesta de este paquete de ley ómnibus? Leyes. Lo que está proponiendo el gobierno es una modificación del Código Penal en lo que hace a la legítima defensa en dos aspectos, podríamos separar. Por un lado, lo que tiene que ver con los policías y por el otro, lo que tiene que ver con la gente que es agredida en su casa. ¿Qué plantea esta reforma del Código Penal? Bueno, por empezar, el Código Penal dice que es inimputable aquel que se defienda legítimamente de una agresión ilegítima, manteniendo una proporcionalidad obviamente en el medio que se emplea. Si te atacan con un arma, te podés defender con un arma. Si te atacan con un palo, no podés defenderte con una bomba. Lo que dice la modificación que enviaron hoy al Congreso es que cuando se trata de policías, los que están en esta situación de ver si son o no inimputables por legítima defensa, ante la situación de si hay paridad o no de fuerzas, siempre hay que privilegiar la situación de quien estaba representando a la ley. Es decir, ante la duda hay que favorecer al policía. Ante la duda hay que declarar inimputable o hay que favorecer la postura de quien repelió la agresión utilizando uniforme. Vamos a ver algunas placas. Diego, ¿te parece? Bien, legítima defensa, la proporcionalidad, lo que decía Rolo, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Dicho de otro modo, Rolo. Ante la duda hay que darle la derecha al policía. Si el que dispara para repeler una agresión es policía y hay dudas sobre si del otro lado había una agresión ilegítima o no, bueno, hay que fallar a favor del policía. Por supuesto habrá interpretaciones de los jueces, pero cambia la letra de la ley. Esto es importante. Vamos a la siguiente placa, si querés, porque esto tiene que ver con la gente común y corriente. Aquel que encontrara un extraño en un inmueble en el que legítimamente se alojara o trabajara, siempre que haya resistencia o señales, esa es la palabra clave, que pudieran hacer presumir una agresión inminente, es inimputable. ¿Por qué digo que la palabra clave es señales? Porque hasta ahora se entendía, eso dice la ley, que si vos estás en tu casa y se te meten ladrones, vos te podés defender como mejor te parezca, con cualquier medio. Ahora lo que está planteando esta modificación es, atención, si la víctima del robo ve señales de que va a ser agredida, ¿qué son señales? Bueno, ahí habrá interpretación del juez. Señales puede ser, por ejemplo, que alguien esté forcejeando la puerta de entrada de la casa y no haya entrado aún. Esto es lo que plantea esta modificación de la inimputabilidad en la legítima defensa. A ver, tenemos más. Tenemos más porque hay otro supuesto nuevo que aparece. Diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de agresores pudiera hacer temer a quien se defiende. Claro, si te hacen temer, si te atemorizan, porque son muchos, o porque, por ejemplo, sos una persona mayor y se te meten jóvenes en tu casa, o te dan temor, vos estás legitimado para usar la fuerza para defenderte y no ser castigado. Siempre adentro de tu casa. No, porque como habla del temor y de las señales, ya ahí empiezan a difuminarse un poco los límites. ¿Puede pasar en la calle esto? Sí, de hecho, a ver si tenemos otra placa, porque incluso se prevé que también estará comprendido en esta ley quien se defienda respecto de quien esgrimiera un arma falsa o de quien atacara con un arma mientras huye de la escena.
Esto quiere decir que ya no hay una interpretación en cuanto a, bueno, te convenció de que era un arma, pero un arma réplica, y entonces quizás no fue legítima defensa porque estaba desarmado el ladrón sobre una réplica. No. Lo que dice la ley, si se aprueba, es, si hay una réplica, vos podés defenderte como te parezca. Y si quien te agredió, quien se metió en tu casa, está huyendo y tiene un arma, vos podés defenderte. ¿Cuál sería el ejemplo típico? Jorge Ríos, ¿se acuerdan? El jubilado de Quilmes, al que se le metieron a robar 3 veces en la casa, él se defiende con un arma, pero luego de defenderse dentro de la casa, sale a la calle, va hasta la esquina de la casa y ahí termina matando a uno de los delincuentes. A él lo procesaron por homicidio. Lo hizo el fiscal que lo investigaba, lo elevaron a juicio, bueno, luego eso se fue desactivando. Pero con esta nueva ley, si se aprobara, Ríos ni siquiera hubiera pasado 1 hora preso porque estaría convalidando la ley, su actitud. Perseguir a alguien que escapaba con un arma. ¿Perseguir cuánto? No, la ley, como está redactada, no lo dice. Dice mientras huye. Porque antes era hasta tu casa o hasta, digamos, hasta el límite de tu casa. Sí. O si te apuntaban o había peligro de vida para vos, entonces tenías derecho a defenderte. Lo pasó con Chocobar. El cuestionamiento a Chocobar, que lo volvieron loco, es ya no había riesgo, estaba huyendo, pegaste de espalda. Bueno, hubo todo un debate. Ahora, si el tipo se va en auto, se va corriendo en una moto, por ejemplo, ¿vos lo podés perseguir? Esos son casos que se van a ir planteando, Osvaldo, y que cada juez verá según esta ley. Pero lo que marca el nuevo texto, si se llega a aprobar, es, bueno, la huida ya está contemplada dentro de las posibilidades que vos tenés de intervenir en tu defensa. Si se está escapando, después se verá en qué medio, cómo estaba. ¿Tenés algo más, Rolo? Sí, hay otra placa que tiene que ver con la situación de los policías. Porque fíjate, Diego, la resistencia a la autoridad, que es el delito típico por el cual te detienen en una manifestación. Por ejemplo, el policía te dice, salga de acá, te resistís, te atrapan. La pena máxima hasta ahora era 1 año. La suben a 3 años. O sea, vas preso efectivo. Vas preso efectivo. Esto es lo que abre el nuevo proyecto de ley, tanto con la resistencia a la autoridad como otro supuesto, que es si agredís a un policía. La pena era baja. Si vos agredías a un policía, obviamente si no le provocabas lesiones. La edad era, perdón, te cierro con esto, era hasta 2 años de prisión. Ahora, si vos agredís a un policía con algún tipo de arma, de 4 a 6 años de cárcel se propone desde el gobierno, con lo cual agredir a un policía es un delito no escarcelable si te hallan culpable. Bien, para cerrar esto, ¿cuánta posibilidad de pasar tiene toda esta propuesta? Va a haber un montón de debate, obviamente, desde ya te anticipo, lo que sería el peronismo de Unión por la Patria, del kirchnerismo, se va a oponer a esta situación, tal como se opuso en su momento a la baja de la edad de imputabilidad, que el gobierno ya anunció que la va a intentar, lo dijo Mariano Cunio Libarón al ministro de Justicia, dijo, nuestra idea es llevar la edad de imputabilidad, que hoy está en los 16 años, bajarla a 14 años. Eso no figura ahora. Pero eso por el momento no aparece. Igual, ustedes saben, ya lo hablaron ampliamente, es enorme este proyecto, pero ya Cunio Libarón había dicho, es una idea que tenemos, pero no es prioritaria, porque saben que eso también se va a trabar en el Congreso. Bien, muchísimas gracias. Y ahora, ¿qué momento es? Es un momento telefónico, por supuesto. ¡Aló! Buenas noches, Diego. ¿Cómo andan? Toto Caputo. Toto Caputo. Debut total. Hay que empezar a meter recambio de caripelas, swapear taza, apretar F5 y actualizarnos a los nuevos tiempos de cambio, shock. A los personajes viejos se les dice get out, afuera, como bien lo impuso el presidente más liberal de la historia. Por lo menos del siglo XXI, sin lugar a dudas. Agradezco el sacrificio, el sufrimiento y el sangrado, sangre, sudor y lágrimas. Es una trifecta muy potente. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahora. Vamos a ver qué podemos hacer. Creo que hay mejores frases que entusiasman más. Bueno, por eso yo digo que si esto llega a salir bien, no va a ser porque yo soy un capo. No, señor. Va a ser porque la sociedad cambió la cabeza. Hoy la gran mayoría de los argentinos tiene un expectative change. Sabe que hay que liberar las fuerzas del comercio, free commerce. Basta de trabas como las IRAs que hoy dejaron de existir. Ya no va a haber un
un burócrata que diga vos podés importar, vos no. Osvaldo Bazán, si quiere traer una camisa de Hawái, la va a poder importar sin problemas. Eso no. Está muy bien. Esto va a generar un overhand monetario y lo único que le vamos a pedir es que pongan la tarasca. Claro. Bueno, para eso hay ahí. Pero eso es blanqueo obvio. moratorio. Lo único que falta es que subsidiemos que la gente se vista como el culo. No es así. Pero ¿por qué Pablito de León, ¿qué? si quiere traer 10.000 corbatas negras para vender en sus ratos libres en un localcito en Plaza Constitución, va a poder. Esto va a generar un cash glam go. ¿En qué? Cash Glam Go. ¿Por qué Después no te lo hablan explico. español? Después viene el día. Bueno, pone un cartelito, corbatas de León, acepto Mercado Pago, y te digo que las vas a vender Seguro. en 2 o 3 días porque las corbatas de León causan sensación. Ahí Me salió está, un muy versito y todo, Qué eslogan. Muy bien, mejor qué que el que tuve que hacer para colocar deuda en pesos al 15% anual en 2017. Pero no hablemos más del pasado, hablemos del future. Vamos al future. Si queda firme el decreto de Javier, el país va a ser como un gigante dormido al que lo desatás y le pinchás un poco el culo fofo para que se ponga de pie. Es lo que dice un personal trainer como picking the ass. Picking Díaz, está. Sí, yo soy personal trader, no trader. Pero ojo con la Argentina porque despierta. Esto es un stop the sleep. O sea, Stop the parar sleep. de dormir, Stop the sleep. despertar. Get out. Pero es Get español. out. Excelente. Sí. Bueno, muy bien. Habla en español. Porque ahí sí que vamos a empezar a desarrollarnos en serio y si llega a salir mal, bueno, obviamente la culpa es del pelado Sturzenegger. Claro. No me voy a comprar el fracaso, yo tampoco. Está muy bien. Además, Bueno, ministro. lo bueno es que este gobierno hay tantos caputos que no van a saber a cuál ir a escrachar. En cambio, Sturzenegger, hay uno solo, así que shit the fire, es decir, cagó fuego. Gracias, ministro. Pero Buen por ahora estreno. seamos optimistas, Diego. Up and go. Y razones hay. Soy el único ministro de Economía de la historia al que lo aplaudieron al decir no hay money. Es cierto eso. Vamos a ver hasta cuándo dura ese entusiasmo. Igual, ¿saben qué es lo que más bullish me pone? ¿Qué? Ver el pánico que tienen todos los que apuestan al fracaso a que nos salga bien. Se quieren matar. Y está bien, el Se optimismo. quieren cortar de ex. No, no. Bueno, Por favor, no. Ese es el mayor indicador de éxito que tengo. El nerviosismo de la casta y los dueños de la máquina de impedir. Con 2 o 3 jugadas los vuelvo locos, como Messi a los franceses. el Messi de las Así que finanzas, de hecho. agradezco que se dejen golear. Muy bien. Qué duro, ¿eh? Gracias, ministro. Y sí, Ahí duro está. va a ser, Barbano. Sí, Ahí está. sí. Bueno, en estreno absoluto y total, el Toto Caputo. Bueno, ¿qué momento es este? Y 45 menos cuarto, 10 menos cuarto, el Ahora momento sí. de los clics políticos Muy de bien, Pablo venga, de señor León. director, acá estamos, tramo final de los clics políticos. Bueno, muy bien. Vamos ¿Qué? con el presidente de la nación, obviamente. Aquí está. Es el goleador, es el arquero. Decía recién Toto los goles. Al arco, vamos. A Primer ver, clic. vamos. Mira que te como la mente, te domo vos sola papita que acompaña. Ahí está, Chacarita. Y con la canción del Dibu Martínez, la canción de Visa con el Dibu Martínez. Bueno, en Infobae, una gran nota de Lucas Gatti, que le mandamos un abrazo, entrevistó a quién, a Tyson. ¿Quién es Tyson? Ignacio García, un ex compañero de Milei en las inferiores de tu club, en las inferiores del Casla. De San Lorenzo, bien. Y la verdad que pintó un poquito el panorama de cómo era Milei cuando era arquero. Notón. Esa es que decís, ¿por qué no se ocurrió antes? No, un ¿Por qué notón. no lo invitaste? Notón de Lucas Gatti. No hablaba mucho, Ignacio Tyson Fernández dijo. Dale, decí. Dale, vos. No perdón. hablaba mucho, pero decía lo justo y necesario. Bueno, no como ahora. Si salía a cortar afuera de... Bueno, listo. Claro. Y bueno, el arquero un poco se le pide siempre Bueno, cuando eso, el ¿no? arquero sale del área, Sale, te es a todo te nada. tiene que romper todo. ¿Hay una más Metáfora. placa, señor Tadeo? Sí. Si tenía que trabar con la cabeza, lo hacía. Bueno, eso está poco bien. Eso no es de la Junta. por eso es el el pelo. estilo actual también.
Un día, Bettinotti dijo, mirá a este loco cómo sale del arco. Sus compañeros lo escucharon y le quedó. Le quedó loco. Le quedó el loco. El loco, claro, el técnico decía eso. Bien. ¿La una o estamos ahí? Pero ya tenés toda una Qué radiografía. pena que ahí. no hay video de esa Sí. tajada, Y ¿no? no O ya creo. van a salir. Hay Eso foto y no hay sería video. 87, 88, ¿no? Un VHS, por VHS favor. debería haber. ¿No hay foto, video? pero hay foto. foto. Mira, querés vos si lo querés, ahí Sí. lo tenés. Ahí está. mirá. El arquero, el goalkeeper, el loco, como le decía Bettinotti, que pasó en Chacarita, pero también pasó por las inferiores del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, también con melena. Un poquito más rubia, pero con melena. Bueno. Excelente recuerdo y Sí, excelente gran- nota, ¿no? Muy bien Tom? la de Lucas Gatti. Le mandamos un abrazo al querido Lucas. Bueno, muy bien. Hablamos mucho del DNU. Sí. Te voy a mostrar a alguien que hablaba de los DNU hace un tiempo. Mirá, fíjate. Señor. A ver. Anulo el decreto que fue lanzado sobre esta ciudad. Bueno, sobre todo este país fue lanzado. Este tema, ¿no? Hablemos de la música. musicalización, Nulo que el es decreto, extraordinaria. dice. Importa. ¿Cómo Nulo el encontraron decreto. esto? Somos muy creativos con Tadeo, Maxi. ¿Pero qué buscando es? cosas. Decí. Una canción, búsquenla, Anulo el decreto, búsquenla y la van a encontrar muy linda, hasta para Rolo, que es un romántico. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Juan Grabois hoy estuvo criticando la marcha de la CGT y es más diciendo, ¿dónde están los senadores? ¿Dónde está el candidato que yo voté, Sergio Massa, para parar todo esto de Milei? Bueno, en algún momento Grabois habló de los decretos. Veámoslo. A ver. Decreto de necesidad y urgencia. Todas las semanas va a haber un DNU y una cadena nacional, pero se van a cansar de verme. Y ni siquiera les vamos a tener que expropiar los medios de comunicación, que sé los que ya no les cree nadie. Decreto de necesidad y urgencia número 4. Un lote para cada familia, con agua, luz, cloacas, servicio de internet, gas natural. Y este es un Bueno. tema del que sé. Este es el Juan Grabois, precandidato a presidente. Esto ofrecía en campaña. Esto exactamente, acompañado de Pedro Rosenblatt, que iba a ser su candidato. Me regalaba en la- lo que no era de en él. la ciudad. Entonces digo, Fantástico. Grabois hablaba de DNU para expropiar. Estamos hablando de expropiar tierra y dársela a la gente humilde, que obviamente le deseamos a toda la gente humilde que pueda tener su techo, claramente, pero digo, hablaba de DNU para expropiar. Entonces, ahí hay un poquito de Y te voy a cosa mandar uno por rara. semana y listo. Exacto, y cadena nacional. Cadena nacional. Así que Grabois hoy se quejaba, pero sobre todo estaba ahí con Pedro Rosenblatt. ¿Es cierto lo de Rosenblatt con... ¿Qué? ¿Con quién? ¿Con Lali? ¿Es cierto? ¿Lo de Rosenblatt? No sé. Si es así, Rosenblatt, querido, chapó, te felicitamos, de acá te bancamos fuerte. Bueno, último clic, señor director, vamos. A ver, sabe todo de León. hay plata. Este es el tema. El tema del verano para nuestro compañero Haderfeld. No hay Lo van a escuchar en todas las playas donde vayan, ni lo duden. Bueno, En Mau Mau, lo vamos a escuchar. en Mau Mau sí. En Hipopótamo. Y en Black también. Bueno, qué antiguo que está. Bueno, muy bien. Esta es una remera que si vos la buscás, entramos a el sitio más conocido, el del señor Galperín, que le mandamos un saludo allá en Uruguay que nos está viendo. Dale que mandar saludos hoy. Sí. Sí, Parroquiales. porque estamos definiéndonos todos. Entonces, veamos. La remera la buscás ahí en ese sitio y la encontrás. No hay plata. ¿Cuánto sale? 15 lucas. 15 luquitas esa remera medio pro, ¿no? El amarillo, ¿no? El amarillo. Pero el violeta es libertario. Ahora, Exactamente. si no hay plata, 15 lucas es Correcto. mucho, che. Exactamente. 15 lucas una remera. Medio caro, ¿no? Para... Y es lo que vale. Los No, tipos bueno, de... Chicos, me parece que ustedes se quedaron en, Claro. en la pre de valor. No, yo le digo que es una 15 remera lucas. sin marca. Y Es una tiene remera impresión. 15 Bueno. lucas, no hay plata. Estuvo Hay que pagar la creatividad, Rolo. Vos no seas negrero. Bueno, Pagá lo que vale, dale. hablando de creatividad, un tuitero muy creativo que es Omar Lavieri, tuiteó otra remera. Mirá Omar Lavieri. Precisamente a Omar le Saludos. mandamos Un abrazo, un un abrazo, sí. Le mandamos un abrazo, Omar. Claro. Saludo, Omar. A ver, amigo, lástima que es hincha de Chicago, pero después gran tipo. Miremos un tuit que puso Omar que decía, otra remera. La noticia, que creo que es del portal Infobé, decía, se frenan las reservas en distintos destinos turísticos por la aceleración de la inflación. Con lo cual, ahí la remera, ¿cuál va a ser? No hay playa. No Porque hay sí, playa. es cierto, había gente en Mar del Plata, creo, diciendo que los invitaban, que había promociones, porque evidentemente no está habiendo toda la reserva en la costa
en virtud de estas vacaciones. Así que Omar Lavieri que se ponga la remera de No hay playa y se vaya con la palita y el rastillito. Bien, nosotros nos vamos a una tandita, vamos. Bien, en el proyecto Ómnibus, estas reformas propuestas, se incluyen reformas de cómo se elige, de lo electoral. Pablo de León. Bueno, una cuestión que se plantea, quizás la más básica, es la eliminación de las PASO, que no haya más primarias, que el Estado no subvencione eso, también el financiamiento de los partidos y también un sistema extraño, o por lo menos para lo que es la Argentina, de elección de los legisladores. Vamos a repasar con Jessica, si te parece, los distintos aspectos de esta propuesta que lleva adelante fundamentalmente el Guillermo Franco, ese ministro del Interior. Primero, restitución del calendario electoral previo al 2009. ¿Esto significa exactamente qué? Sí, saca las primarias, entonces Saca las elecciones PASO. presidenciales hay primera vuelta y eventualmente segunda vuelta y cuando son de medio término es solo una elección de legisladores al año. Las PASO las inventó el kirchnerismo cuando Sí. perdieron con De Narváez. 2009. Recordemos Exactamente. todo muy Destrozan esa ley, la cambian completamente el financiamiento y demás. Hay que ver qué vota Randazzo ese día. Bueno, veamos ¿Qué otro más? de los ¿Por qué lo aspectos. decís? Y porque él está en un bloque apoyando a Milei. Bien. En los años electorales presidenciales habrá 2 citas de carácter nacional, primera y segunda vuelta. Es lo que decía recién. Lo que decía recién Jessica. Sin paso. En los años electorales legislativos, las intermedias, habrá solo una cita de carácter nacional. Esto quiere decir que si Juntos por el Cambio siguiera vivo, por ejemplo, ¿qué hacen en una interna? Se la tiene que bancar como cualquier fuerza política. Y si la UCR quiere hacer Como una era interna, hacían antes. van una Hacían una interna, interna votan, partidaria se la bancan o dedo solo y partidario. listo. El Bien. Estado ni todos tenemos por qué estar participando y menos financiando. Pablo, pero esto. no unifica la fecha de elecciones. En cuanto a las legislativas, no va a ser una sola fecha. Cada provincia sigue teniendo la posibilidad de... lo que son legislativas nacionales, obviamente diputados, senadores, son una Va a ser sola una fecha. sola fecha. Lo que decía Jessica, Seguimos. Después las provincias son Además un de la país provincia, federal y eso, bueno, depende. Depende de la provincia. ¿Qué más? Sigamos. Por Después, favor. hay otro tema que tiene que ver con el financiamiento, que es importante. Bien. Proyecto de ley con media sanción en diputados. La boleta única de papel. Ahí está. De boleta sábana partidaria a boleta única de papel. Esto es tuvo la más boleta- resistencia en Sí. todos los últimos años. Y hay que ver cómo vota este Congreso eso también, ¿no? El tema también que acá tiene que ver con el tema de la plata para financiar la boleta sábana, que es otro tema. Y finalmente, la Cámara Nacional Electoral será la responsable de diseñar las boletas. Sí, el tema más de fondo es lo que decía Pablo de la elección de diputados, que va a ser ahora por circunscripción. Va a ser similar al sistema de Estados Unidos. Es decir, Claro. si la provincia de Buenos Aires tiene para elegir 75 diputados, ya no va más la lista, sino se divide la provincia en 35 circuitos o circunscripciones y se vota ese diputado. Es decir, ese diputado gana por 50%, por 40% o lo que fuera, y es el único ganador de ese lugar. ¿Cuál es la crítica de esto? Quienes están en contra dicen se pierde la proporcionalidad y lo que genera son menos representación de las minorías y un sistema de bipartidismo. Los Muy bien. partidos chicos medio que desaparecen. Sí, La desaparece. seguimos mañana, todo esto va a seguir en la conversación. Ahora, a 2 voces. Hasta mañana.